Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén genial, llenos de energía y listos para sumergirnos en un tema que ha capturado la atención de miles de seguidores en el fascinante universo de las series turcas y el bullicioso mundo de las redes sociales. Hoy vamos a desentrañar una historia que ha generado una ola de especulación, debates acalorados y, seamos honestos, bastante de ese drama que tanto nos gusta seguir de cerca. Nos adentraremos en el corazón de la verdad detrás del supuesto conflicto entre dos de los actores turcos más aclamados del momento, Can Yaman y Kerem Bürsin. Si eres un apasionado devoto de las telenovelas turcas, un observador curioso de las dinámicas del espectáculo, o simplemente te gusta estar al día de los últimos chismes, quédate con nosotros, porque lo que vamos a compartir te va a interesar muchísimo. Y antes de dar el primer paso en este análisis, si aún no has tenido la oportunidad de unirte a nuestra comunidad, te animo encarecidamente a que le des al botón de suscribir. Es completamente gratis y te asegurará no perderte ninguno de nuestros futuros vídeos. Dale clic al botón de suscribir y, por supuesto, activa esa campanita para que estés siempre notificado. El rumor de una supuesta rivalidad entre Can Yaman y Kerem Bürsin ha estado flotando en el ambiente, propagándose como la pólvora durante meses, alimentándose de cada pequeña interacción, o más bien, de la aparente falta de ella. Ambos actores ostentan una popularidad estratosférica, no solo en su nativa Turquía, sino también a nivel global, y sus trayectorias profesionales, de una forma u otra, han transitado senderos paralelos en muchísimos aspectos. Jóvenes deslumbrantemente guapos, poseedores de un carisma arrollador y protagonistas de algunas de las producciones televisivas más exitosas de los últimos años, la ecuación era simple. Era casi inevitable que los medios de comunicación y, por ende, los fans comenzaran a buscar cualquier tipo de conexión, o más precisamente cualquier indicio de desconexión entre ellos. Las especulaciones eran de lo más variadas, desde una sana y natural competencia profesional hasta una profunda antipatía personal. Se tejían historias de celos profesionales, de batallas silenciosas por contratos jugosos, de preferencias de productoras que favorecían a uno sobre el otro, e incluso se llegó a hablar de una rivalidad amorosa, aunque este último aspecto ha sido ampliamente desestimado y parece ser el menos fundado. Para comprender mejor de dónde emana toda esta marea de rumores, vamos a desglosar un poco el panorama. Por un lado, tenemos a Can Yaman, un nombre que resuena con fuerza gracias a sus inolvidables interpretaciones en series como Erkencikus y Dolunay. Can ha logrado conquistar a millones de corazones gracias a su imponente físico, su mirada penetrante y una actuación cargada de carisma y sensualidad. Por otro lado, se encuentra Kerem Bürsin, un actor que ha consolidado su estrellato con éxitos rotundos como Sen Kalkapm y Güneşi Beklerken. Kerem, con su encanto natural y su energía contagiosa, también cuenta con una legión de seguidores incondicionales que lo veneran y lo consideran una figura sumamente querida. Ambos han jugado un papel crucial en la explosiva internacionalización de las series turcas, llevando estas producciones a audiencias masivas en España, Italia, Latinoamérica y un sinfín de rincones del planeta. Cuando dos estrellas de esta envergadura alcanzan cotas tan elevadas de éxito y poseen audiencias tan amplias y apasionadas, la aparición de comparaciones se vuelve prácticamente inevitable. Los fans, a menudo movidos por la más pura y sincera intención de apoyar a su ídolo, tienden a destacar las virtudes de uno sobre el otro, y en ocasiones, esta defensa apasionada puede ser malinterpretada o amplificada como una forma de competencia. Pero, ¿hasta qué punto esta dinámica se transforma en un conflicto real y palpable? Los medios de comunicación, en su incansable búsqueda de generar contenido y mantener el interés del público, a menudo recurren a magnificar cualquier indicio, por minúsculo que sea, de un posible desacuerdo. Un comentario extraído de su contexto original, una fotografía en la que no se les ve interactuando de forma efusiva, una entrevista donde uno de ellos habla de manera genérica sobre la competitividad inherente a la industria del entretenimiento. Todo ello puede ser hábilmente utilizado para construir y perpetuar una narrativa de rivalidad. La verdad, tal como la podemos percibir hasta el momento y basándonos en las comunicaciones tanto de los propios actores como de sus respectivos equipos y entornos cercanos, es que no existe un conflicto abierto ni una enemistad declarada entre Can Yaman y Kerem Bürsin. Si bien es cierto que en la industria del entretenimiento, y de manera muy particular en el ámbito de la actuación, existe una competencia inherente, esta suele ser de naturaleza profesional y no necesariamente se traduce en hostilidad personal. Ambos son profesionales que operan dentro del mismo ecosistema y que, de forma ocasional, pueden encontrarse compitiendo por roles específicos, por contratos publicitarios o por la atención y el afecto del público.
Sin embargo, esta competencia inherente no implica, de ninguna manera, que se profesen odio mutuo o que alberguen rencores profundos. Hemos llevado a cabo un minucioso análisis de diversas fuentes, desde entrevistas directas con los protagonistas hasta declaraciones oficiales de sus representantes, pasando por exhaustivos reportajes de medios turcos e internacionales. La información más consistente y recurrente apunta a que cualquier supuesto conflicto es, en gran medida, una construcción mediática, una obra de la especulación de los fans y de la propia dinámica de las redes sociales. No hemos encontrado evidencia sólida y corroborada que respalde la existencia de disputas personales o profesionales de gran envergadura que justifiquen la noción de una rivalidad acérrima. De hecho, en algunas contadas ocasiones, se les ha podido ver coincidir en eventos públicos o incluso compartir comentarios positivos sobre el trabajo del otro en sus respectivas plataformas de redes sociales. Si bien esta interacción no es extremadamente frecuente, lo cual es perfectamente normal dada la naturaleza de sus carreras, sus agendas apretadas y la distancia geográfica, los indicios de cordialidad existen. Es fundamental recordar, y esta es una lección valiosa en la era digital, que la vida de los actores y de las figuras públicas no siempre se corresponde con la imagen que se proyecta en pantalla o en las redes sociales. Las estrategias de marketing, las entrevistas cuidadosamente orquestadas para generar titulares y la constante necesidad de mantener el interés del público pueden, en ocasiones, dar lugar a la creación de narrativas que se alejan significativamente de la realidad. El supuesto conflicto entre Can Yaman y Kerem Bürsin parece ser un ejemplo paradigmático de cómo la especulación mediática, alimentada por la imaginación y el deseo de los fans de ver drama, puede inflar rumores hasta hacerlos parecer hechos consumados. Podríamos visualizar esta situación como una analogía con una competición deportiva, pero sin que exista el partido en sí. Ambos son talentosos jugadores en el mismo gran campo de la actuación, pero eso no les obliga a odiarse fuera de él. Cada uno posee su estilo particular, su base de fans leal y sus propios proyectos ambiciosos, y lo más lógico y natural es que cada uno se centre en el desarrollo y la consolidación de su propia carrera. Si realmente existiera un conflicto de la magnitud que se rumorea, lo más probable es que habríamos sido testigos de algún tipo de declaración oficial, alguna indirecta más explícita en entrevistas, o incluso algún altercado público documentado, algo que hasta la fecha no ha ocurrido de forma confirmada. Además, es un factor crucial considerar la propia industria televisiva turca. Es una industria que en muchos aspectos se caracteriza por ser bastante unida. Si un conflicto de tal calibre existiera entre dos de sus figuras más prominentes y mediáticas, es muy probable que hubiese salido a la luz de una forma mucho más contundente y menos ambigua. Los actores turcos en general suelen mostrarse un gran apoyo mutuo, y es común verlos defenderse o destacar el talento de colegas, incluso aquellos con los que podrían competir profesionalmente. La cordialidad y el respeto suelen prevalecer. Entonces, ¿cuál es la verdad revelada tras este análisis exhaustivo? La verdad, basándonos en la información disponible y en la palpable ausencia de pruebas sólidas que demuestren lo contrario, es que no existe un conflicto personal ni una enemistad profunda entre Can Yaman y Kerem Bürsin. Lo que sí existe y es completamente natural, es una competencia profesional saludable, un motor inherente a la industria del entretenimiento. A esta competencia se suma una considerable cantidad de especulación por parte de los medios de comunicación y de algunos sectores del público que, quizás por gusto o por entretenimiento, disfrutan de la creación y perpetuación de este tipo de narrativas. Ambos son artistas con un talento indiscutible que están forjando sus propias carreras, dejando una huella imborrable en el mundo de la actuación. Su éxito individual no tiene por qué medirse en función de la desventaja del otro. En resumen, hemos navegado a través de la supuesta rivalidad que ha rodeado a Can Yaman y Kerem Bürsin, analizando minuciosamente los rumores que han circulado y buscando desenterrar la verdad detrás de ellos. Hemos llegado a la conclusión de que, si bien es innegable la existencia de una competencia profesional natural en esta industria, la idea de un conflicto personal o de una enemistad profunda parece ser, en gran medida, una invención mediática y un producto de la especulación de los fans. No existen pruebas contundentes que respalden tales afirmaciones, y toda la información disponible sugiere que ambos actores mantienen una relación profesional cordial y respetuosa, un comportamiento habitual en este exigente sector. Muchas gracias por acompañarnos en este vídeo y por llegar hasta el final de este análisis. Espero sinceramente que esta información les haya resultado interesante, esclarecedora y les haya proporcionado una perspectiva más clara y objetiva sobre este tema tan debatido. Ahora, me encantaría conocer su opinión.
¿Qué piensan ustedes sobre esta supuesta rivalidad? ¿Consideran que hay algo más profundo detrás de todas estas especulaciones, o están de acuerdo con nuestra conclusión? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas que nos apasionan. Y si han disfrutado de este contenido y desean ver más vídeos como este, que exploran el fascinante mundo de las series turcas y sus protagonistas, por favor, no olviden dedicarle un gran me gusta a este vídeo. Su apoyo es fundamental para nosotros. Compartan también este vídeo con sus amigos y familiares a quienes les pueda interesar este tema. Y por supuesto, si aún no se han unido a nuestra comunidad, les recuerdo encarecidamente que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de nuestros próximos contenidos. Su apoyo es el motor que nos impulsa a seguir creando. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta entonces, adiós.